Bien, hablemos entonces de funciones. Es un tema que ya hemos tocado brevemente por el hecho de que hemos utilizado la función main, que es como en varios lenguajes de programación lo primero que se ejecuta cuando corremos el programa. Dijimos que una función se define con la palabra clave fn, seguida del nombre, y luego tenemos el cuerpo de la función con el código que ejecuta. Bien, esto entonces es la función main, donde todo comienza dentro del archivo main.rs. Pero, como sabemos, los lenguajes de programación nos permiten crear nuestras propias funciones, que nos permiten reutilizar código, trabajar de forma mucho más ordenada, más modular. Así que queremos ver qué tenemos que conocer o qué debemos saber de la sintaxis de Rust para poder sacarle el máximo provecho a este recurso. Vamos a organizar un poco este proyecto que habíamos creado para hablar de variables y vamos a utilizarlo para poder tratar los temas que vayamos tocando. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Les quiero mostrar una que me parece bastante práctica. Rust nos permite en un crate crear un directorio llamado bin, donde podemos dentro contener multitudes de binarios, o dicho de otra forma, todos los archivos main que queramos, cada cual con su nombre, de forma tal que podemos elegir cuál queremos ejecutar al momento de hacer nuestro cargo run. Pero vamos a verlo así, es un poco más gráfico. Imagínense que esto que había quedado cuando hablábamos de funciones lo ponemos dentro de un archivo que llamaremos variables.rs. Bien, y esto que está acá lo vamos a borrar para que quede la función vacía. De hecho podemos hacer el print original, lo word, para que podamos ver qué imprime de un lado y del otro. ¿Cómo hacemos para elegir el binario que queremos ejecutar? Bueno, fíjense que si hacemos cargo run, como hacíamos antes, cargo nos va a dar un error y nos va a decir que ha detectado más de un binario y que entonces debemos utilizar la opción --bin. Vamos a hacer eso. Cargo run --bin. Fíjense que si no le pasamos ningún argumento, nos va a decir justamente eso y nos va a dar los binarios que detecta dentro del proyecto. Interesante, ¿no? En este caso, nuestro main principal, que tiene el nombre del proyecto, y nuestro segundo binario que hemos declarado recientemente llamado variables. Entonces, si yo hago cargo run-bin variables, va a ejecutar lo que vemos en pantalla. Pero si yo hago un cargo run-bin rust 101, me va a correr el hello world. Bien, entonces esto es útil porque muchas veces queremos probar algunas cosas y queremos tener distintos binarios que corran distintos scripts, y entonces esta carpetita bin resulta realmente práctica. Vamos a hacer entonces un archivo que llamaremos functions.rs, también con nuestra función main. La función main siempre tiene que estar. Esto es como en muchos otros lenguajes que siguen un estilo similar al de C, que nos encontramos siempre con esta función, ¿no? Así que todo comienza acá.
Bien, digamos entonces que queremos crear nuestra propia función. Dijimos que la palabra clave era fn seguido del nombre de la función. Por ejemplo, my function. My function. Bien. Algo que podemos mencionar sobre el nombre es que si nosotros no seguimos los lineamientos de la comunidad, el compilador se va a encargar de resaltar esta omisión. No es un error, es simplemente como si fuera una advertencia que dice que el nombre debería ser de tipo snake case, o sea, todo minúscula separado por guiones bajos. Así que es importante que sigamos siempre este tipo de convenciones de la comunidad. Ahora nos dice que la función fue definida pero nunca fue utilizada. Bien, hay dos formas de resolver esto. Una es justamente llamando a nuestra función, pero hay otra que también es interesante, poniendo un guión bajo delante del nombre de la función. Entonces esa función no, o sea, el compilador no se queja porque entiende que esa función por ahora no es utilizada. Bien, pero nosotros queremos llamarla, así que vamos a escribir dentro un print mi function, my functions. Corremos esto, cargo run-bin functions. Y ahí tenemos el resultado de la llamada a nuestra función. Bárbaro. Ahora, algo importante en Rust, como en varios otros lenguajes de tipado fuerte, es que tenemos que ser explícitos cuando queremos que nuestra función devuelva un valor. Por ejemplo, si queremos que devuelva un entero, supongamos un U32, ya iremos a hablar más acerca de los tipos de datos, podemos hacer de esta forma, ¿no? Entonces ahora nosotros podemos asignar el resultado de esta función en una variable que llamaremos valor, que es ahora de U32. Y acá vamos a hacer un print. Print algo. Bien, vamos a ejecutar este código y ver que todo funciona. Bien, esto funciona. Ahora hay algunas cosas que queremos resaltar de este código. Primero, que antes veníamos haciendo la interpolación de esta manera, con el argumento que queremos interpolar acá afuera. Bueno, hay otra forma de hacerlo que es como hicimos recién. Así sucesivamente vamos a ir conociendo cada vez mejor el print, directamente con el valor dentro de las llaves. A veces me confundo el nombre llaves, corchetes, bueno, esos son llaves. Otra cosa que es importante resaltar es que las funciones en Rust son expresiones. Funcionan como expresiones más bien que como declaraciones. Bueno, ¿cuál es la diferencia? En un lenguaje de programación, una declaración es algo que es un código que realiza una acción, se ejecuta, pero que no devuelve ningún valor. Mientras que una expresión es algo que se puede evaluar en tiempo de ejecución y eso sí va a devolver un valor, siempre devuelve un valor. Bueno, en Rust se utilizan muchísimo las expresiones, prácticamente todo es una expresión. Las funciones
son expresiones. En la documentación del libro de Rust, en el capítulo 3, cuando habla de funciones, que les animo después a repasar, van a notar que justamente resalta ese hecho, la diferencia entre los statements y las expresiones. Entonces, ¿cómo esto afecta a la sintaxis de Rust cuando definimos funciones? Bien, el hecho es que si nosotros no ponemos el punto y coma en la última línea, esto va a funcionar de todas maneras porque se va a evaluar la última línea como el resultado de la expresión. De hecho, ni siquiera es necesario poner la palabra return. Bien. Prestar atención acá, porque esto a veces es uno de los puntos que genera confusión en aquellas personas que empiezan a trabajar por primera vez con funciones en Rust. Entonces, acá lo que está haciendo es asumiendo que la última línea es la expresión a evaluar para retornar el valor. Y esto funciona de la misma forma. De hecho, todas las funciones devuelven un valor, por más que nosotros no se lo indiquemos. Cuando uno no especifica ningún valor, Rust devuelve un valor que se llama unit, o valor unidad, que es representado por dos paréntesis, así. Fíjense que si yo acá no devuelvo nada, que voy a tener un error, pero el valor de esta variable será este tipo que conocemos como tipo unidad o unit. Así, unit. No quiero que esto los confunda, pero piénsenlo por ahora como si fuera un void. En realidad no es un void, es un valor especial que vamos a conocer mejor más adelante. Por lo pronto, quédense con esa idea, que cuando no devolvemos nada, se devuelve este valor que se representa de esa forma. De hecho, cuando esto sucede, ni siquiera es necesario ser explícito, podemos esto omitirlo, y entonces la función, en este caso myFunction, va a devolver un unit. ¿Qué es lo que ocurre con la función main? La función main siempre va a devolver, no siempre, pero en este caso, por default va a devolver un unit. Es curioso, pero bueno, así funciona Rust. De hecho, si volvemos a nuestro archivo de variables, acá nos había quedado un bloque, nosotros podríamos haber hecho lo siguiente. Podríamos haber hecho acá let valor es igual, y entonces dentro de este bloque de código nosotros podemos hacer lo siguiente. Podríamos haber dicho let es igual a let number es igual a 2, y acá ponemos number más 1. Bien, entonces fíjense que esta última línea dentro de este bloque de código esta expresión, digamos, el resultado de esta expresión es lo que se asigna a la variable, en este caso value. Entonces, si esto ahora lo imprimimos, me faltaron las comillas. Bien, si esto ahora lo imprimimos, cargo run bin variables, tenemos el 3. Entonces, esto, que es un bloque de código, funciona de manera muy similar a cómo funcionan
las funciones, con la diferencia de acá, que acá el bloque de código es el cuerpo de la función. Y acá tenemos, en el caso de la función, un nombre que podemos utilizar para invocar a este código. Bueno, lo último que nos faltaría mencionar es el tema de los parámetros. Para pasar a argumentos, lo que hacemos es en la función también ser explícitos en el tipo que va a tener cada parámetro. Por ejemplo, valor 2.32. De la misma forma en la que definíamos el tipo de una variable. Entonces acá podemos imprimir este valor. En este caso, el compilador nos va a decir, para invocar esta función vas a tener que pasarle un argumento. Bien. Fíjense que cuando el código queda así desprolijo, ¿no? O desordenado, una de las herramientas que instalamos con el toolchain es cargo fmt, que es el formateador. Bien. Así que eso ténganlo en cuenta. De todas maneras, también pueden utilizar el editor de código que tiene el format. Bien, entonces esto lo podemos ejecutar. Cargo run --bin functions. Y ahí tenemos nuestro valor. Acá podemos pasar todos los valores que querramos. Por ejemplo, A, B, también, no, digamos que es de U32. Y entonces acá podemos hacer A y B. Y acá nos va a decir que pasemos otro valor más. Corremos esto. Y ahí tenemos 10 y 5. Entonces, solamente para que quede claro, fíjense que podemos hacer lo siguiente. If A es mayor que B, retornamos A, y si no, retornamos B. Fíjense que acá lo que dice es que la función retorna, espera que retornemos unit, pero estamos retornando un número entero. Si acá entonces definimos un U32, el error desaparece. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo se utilizan las expresiones en Rust en el caso de la función. No hace falta poner acá el punto y coma. Aunque lo podríamos haber hecho también agregando la palabra return. Pero queda mucho más idiomático hacerlo de esta manera. Mientras empiecen a trabajar con el lenguaje, van a notar cómo esto hace que sea mucho más expresivo y nos permite lograr cosas muy, muy interesantes en el día a día con el código. Bueno, todo esto que hemos charlado lo vamos en el próximo video a repasar con los ejercicios de Rust Linux.